ciclo de charlas y conferencias que hemos denominado Hans Steffen. Para quienes no conocen, ubican y de alguna forma referencian a este personaje para la historia de nuestra universidad, la figura de Hans Steffen es muy importante porque remite principalmente al origen del trabajo académico en el área de la geografía en Chile, y uno de los primeros artífices de un proyecto sistemático de formación en geografía de nivel superior en América Latina. Hans Steffen es un geógrafo alemán que tiene mucha influencia, ¿no es cierto?, del naturalismo que se realizaba en aquella época. Acude a propósito de una misión diplomática a este llamado para construir una formación especializada en el área de la geografía y la historia, por lo tanto forma parte del primer grupo de intelectuales precursores de este trabajo de instalación del Instituto Pedagógico, por lo tanto para nosotros es siempre un orgullo referenciar esa historia porque forma parte, ¿no es cierto?, y nos va constituyendo identitariamente. Así que eres, Ana Cristina, hoy día nuestra querida invitada para esta sesión. Para quienes no la conocen, Ana Cristina es profesora de la Universidad Federal de Goiás, en la ciudad de Goiânia, Brasil, una universidad federal bien bella, donde tenemos muchos colegas amigos. Saben algunos de ustedes que estamos además recibiendo a estudiantes de doctorado y también algunas estancias postdoctorales de la Universidad Federal de Goiás en el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana, así que es un orgullo tenerte, Ana Cristina. Ella es geógrafa de profesión originaria, pero como no siempre ocurre, tuvo la posibilidad de especializarse en temas de filosofía y epistemología a nivel de maestrado, y después, posteriormente, en su doctorado, profundizar en aquellas temáticas teórico-metodológicas que tanta falta le hacen al campo de la geografía en general. En ese marco de preocupaciones, la profesora Ana Cristina da Silva ha venido desarrollando una línea de aproximación desde la historicidad de la ciencia al campo, ¿no es cierto?, del desarrollo teórico de la geografía, interpelando a la geografía en muchas de aquellas cosas que se han considerado fundamentales para participar del debate en las ciencias sociales, sobre todo cuando algunos elementos de la geografía han empezado a cobrar especial interés en los relatos de los cientistas sociales y de la política pública. En particular, muchos de ustedes saben, ¿no es cierto?, conceptos como lugar, territorio, paisaje han empezado a ocupar la agenda de muchas de las investigaciones que se realizan en el campo de las ciencias sociales, no siempre recuperando la nutrida y vasta experiencia que los propios geógrafos y geógrafas han desarrollado en los últimos 200 años sobre esta materia y sobre otras materias que están cercanas. Ana Cristina, es un placer tenerte con nosotros aquí. Tenemos más o menos entre 45 a 50 minutos para desarrollar esta actividad, y luego vamos a dar un espacio para preguntas de los asistentes. Quiero dar, la bienvenida nuevamente a todos en nombre del decanato que dirige el profesor Jaime Calcani, que está aquí con nosotros, y del Departamento de Historia y Geografía, que dirige el profesor Luis Aravena, pero tenemos, ¿no es cierto?, a nuestra secretaria académica, Cristina, que está allí. Cristina Martínez, muchas gracias por acompañarnos hoy día. A los estudiantes de esta universidad, veo que hay estudiantes también de la Universidad Alberto Hurtado, así que bienvenidos, y exalumnos que ahora son profesionales y que trabajan en otros lugares. Bienvenidos a todos y todas y todes. Gracias. Voy a ver si está bueno. Y funciona. ¿Está? Sí. Buenos días. ¿Me comprende bien por ahora? Voy a pedir permiso para hablar en portuñol, ¿puede ser? Y si no me comprendes, busquen a Marcelo, que va a traducir. Bien, también tengo que pedir perdón por el texto, las imágenes, que no hice una corrección buena de la escrita. Entonces, perdóname, tape los ojos, como si no fui yo que hice una imagen como esta. ¿Está bien?
Bien, yo agradezco mucho a Marcelo. Me siento lisonjeada, prestigiada con esta charla. Voy a tratar así como una charla, sin mucha formalidad, para que ustedes se sientan también a vontade para hacer las preguntas, levantar cuestionamientos. Entonces, vamos a hacer una charla, espero. Yo tengo una forma de abordar el tema, que esta temática muy a partir de mis investigaciones en los últimos casi 20 años. Empezó en la graduación y aprofundizó con la posgraduación. Entonces, cuando Eliana dijo que había esta invitación, yo pensé en tratar de algo que me es más próximo, con el cual yo podría hablar con un cierto conforto del punto de vista teórico y conceptual. Bien, la temática de nuestra charla hoy, en esta mañana, es el giro territorial en la geografía, transformaciones teórico-conceptuales de la disciplina. Como usted ya deben estar un poco acostumbrados, todos los profesores, los maestros de la graduación y de la posgraduación insisten mucho con la cuestión de la teoría, del método y sobre todo de los conceptos. No se hace ciencia, no se hace filosofía sin el trabajo de los conceptos. En la geografía da igual. Si no tenemos una clareza de lo que queremos decir con el concepto, su significado, su sentido, no tenemos nada. Entonces, esta temática tiene algunos marcadores que yo puedo decir. La idea del giro, que hago referencia por aproximación con la virada espacial en las ciencias sociales y humanas en la segunda mitad del siglo XX, y he elegido el giro para mostrarles cómo cambió el concepto de espacio para el concepto de territorio en la geografía, sobre todo en la geografía brasileña contemporánea. Entonces, este marcador giro es muy usado para marcar, para identificar mudanzas, rupturas en las ciencias humanas y sociales. Hay ahí una vinculación con una obra de Thomas Kuhn, pero no hablamos de revoluciones en las ciencias humanas, más algunas rupturas que también tienen a ver con las continuidades. Entonces, para marcar esta idea de giro, voy a trabajar con una otra noción que es de reemergencia. No sé si se puede decir así. Reemergencia del concepto de territorio, porque él no desapareció, no estuvo muerto, pero hubo algunas décadas, en algunos momentos que fue descartado, que fue alejado. También funciona. En relación a otros conceptos de la geografía. Bien, mi tesis de doctorado fue en esta temática, y de esta tesis de doctorado he publicado 2 libros
por la editora de la Universidad Federal de Goiás. Yo he traído 2 ejemplares para donar a ustedes a biblioteca, pero el primero está agotado. Mas, cuando Eliana volver al Brasil, voy a poner un ejemplar para que tenga también acceso al primero. No es una continuidad, puede ser leído capítulos distintos, pero el primero tiene más densidad teórica, metodológica que este. Estas imágenes también después puedo dejarlo contigo. La cuestión central de la investigación, de mis investigaciones, era cuándo y cómo el territorio se despuntó como objeto privilegiado del pensamiento geográfico brasileño, en una situación que todos discutían el espacio. Algunos autores llegaron a decir que vivíamos en los años 60, 70, 80, 90, una espaciología en las ciencias humanas y sociales y por lo tanto en la geografía. Todo era espacio. Entonces me inquieté porque de una hora para otra el territorio empezó a salir en varias publicaciones. Y no solamente en la geografía, pero en la geografía fue el campo de conocimiento científico que más logró éxito. De tal modo que el territorio pasó a ser llamado como un impulso para que la geografía se distinguiese entre las otras ciencias sociales y humanas en Brasil. Esto tenía una importancia muy, muy grande, muy relevante en el contexto del Brasil en fines del siglo XX. Y la cuestión tiene también 2 marcadores. Cuando una dimensión temporal que había que identificar, el momento preciso en que estas ideas y esta valorización del territorio se destacó. Y al mismo tiempo, cómo el territorio venía siendo investigado. Entonces, es una cuestión de cunho histórico, pero también epistemológico. Por eso tengo dicho que se trata de un abordaje de la epistemología histórica, o, si preferir, de una historia epistemológica, que no puede prescindir de la epistemología y tampoco de la historia. No se puede hacer esto, porque la ciencia no es igual siempre a lo largo de su historia. La atención que quiero llamar es que las ciencias también tienen una historicidad. Este es el punto fundamental. El movimiento de renovación de la geografía brasileña tomó como pauta justamente estas cuestiones. En la década de 1970 empezó un movimiento de varios intelectuales brasileños con algunas lideranzas que impulsionaron este movimiento. Entonces fue un movimiento muy importante para nosotros en Brasil. Ha ocurrido en los Estados Unidos, con la llamada geografía radical. Ha ocurrido también en Francia. Hay un historiador francés, François Dos, con el cual vengo trabajando, que dijo que la geografía fue la convidada de la última hora, porque en pleno movimiento cultural, científico, intelectual, del estructuralismo en la Francia, la geografía fue la última de las ciencias a abrirse claramente para una reflexión epistemológica. En Brasil esto es muy tranquilo de identificarse,
por las publicaciones, por la organización de la AGB, que es una asociación de geógrafos brasileños, también por los cursos de posgrado que han crecido mucho por las regiones brasileñas, incluso creando líneas de investigación con la temática territorial, que antes no tenía. Entonces, es un cagüete. El cambio de las configuraciones teóricas, conceptuales y los significados del territorio en ese pensamiento nos llamó la atención, y otro punto que identificamos fue la pluralidad. Ya no eran las temáticas clásicas de las disputas territoriales, de la geografía, de la geopolítica o de la geografía política. La temática tenía un componente muy específico que no puse acá, pero pienso que es importante distinguir, que es el territorio como espacio de vida social y de coexistencia de los diferentes. El territorio apareció como este espacio de coexistencias, no solamente de la idea clásica de nación, porque los coexistentes en ese territorio actual es la coexistencia de diferentes movimientos sociales, movimientos identitarios, migrantes, extranjeros, desterritorializados, juntamente con una problemática también ambiental. Pero en la geografía brasileña, otra característica es que el territorio demandaba una teoría geográfica que la sociología, la antropología, la historia, la economía ya tenían formulado. En la economía, Celso Furtado; en la historia, Raízes del Brasil, Gilberto con Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, y varios intelectuales tenían una historia, una abordaje sociológica o económica de la formación del pueblo y del territorio brasileño. Pero la geografía parecía que no tenía. Entonces, fue también una cuestión central. Bien, y algunos conceptos en las décadas finales del siglo XXI fueron, ¿cómo puede decir?, cazados, perseguidos. Para que tornasen invisibles. Y algunos de estos conceptos fue región y territorio. Con la globalización, con la mundialización, algunos teóricos, como Alain Badiou, decretaron el fin de los territorios, como si no hubiera más territorios. Las cuestiones nacionales también no, porque la globalización tenía transpuesto la cuestión de las fronteras, el capitalismo tendría que ser igual en cualquier parte. Entonces, el territorio no era más un problema. Pero en la geografía brasileña no nos quedamos contentos con estas afirmaciones. Entonces, un geógrafo brasileño, Rogério Rasbate, ha escrito un libro llamado El mito del fin del territorio, donde cuestiona las afirmaciones de Alain Badiou. Un punto también mucho interesante es que en este momento, al decretar la falencia, la muerte de los conceptos,
En la ciencia, lo que más apareció fueron las metáforas, como si las metáforas cumpliesen el mismo papel de los conceptos. Y Milton Santos fue uno de los intelectuales que primero llamó atención para esto. Las metáforas son importantes, pero no sustituyen los conceptos. El trabajo de los conceptos es muy importante para nosotros. Bien, hay también un historiador, Renat Koselleck, en su precioso libro, Historia de los Conceptos, que nos muestra que los conceptos tienen una historicidad. Que ellos caen en desuso, desaparecen, pero pueden volver en otros momentos, en otras situaciones, con otros sentidos, otros significados, en otras conjunturas científicas, sociales y políticas, porque hay un uso político de los conceptos. Cuando el uso político de los conceptos traen su núcleo y para vulgarizarse son sustituidos por las metáforas, estamos en plena ideología. Es un momento en que cambia y tenemos muchas dificultades de distinguir lo que es ciencia y lo que es ideología. ¿Me comprenden? Sí. Bien. Yo hice pocos slides, pero hablo mucho, entonces tengo que... Marcelo, todo bien. Contróleme el tiempo. Yo te controlo. Yo estoy controlando el tiempo. Está todo bien. Bien. En esta conjuntura que estoy intentando describirles, estamos ainda con los resquicios de la virada espacial, pero estas ideas, estas reflexiones, estas preguntas también van componiendo este escenario intelectual y científico. El final del siglo XXI, muchos historiadores de la ciencia apuntan la crisis del historicismo decimonónico, la valorización del tiempo más que el espacio y la virada en dirección a investigaciones de las prácticas espaciales y sus significados espaciales en las sociedades y las culturas. La crisis del historicismo, es decir, por mucho tiempo nos ocupamos con el tiempo como si fuera el comandante, el general mayor de nuestras vidas, de las sociedades, de los desarrollos, del progreso. Pero el espacio no es inerte, no es algo muerto, no está vacío. Hay que se ocupar con el espacio y con el papel que él tiene en nuestras relaciones sociales, incluso con el tiempo, porque el espacio también hace un registro del tiempo. Hay un filósofo francés llamado Paul Ricoeur que escribió un texto que se llama Arquitectura y Narratividad. ¿Cómo se puede hablar del tiempo por espacio, tomando la arquitectura como un referente de signos que pueden desnudar determinados momentos de la historia y por lo tanto de las ciencias? De una central del tiempo para el cambio al espacio fue un momento de mucho empeño intelectual y algunos pensadores extranjeros, no brasileños, tuvieron un papel muy importante en ese momento de la historia
también de la geografía, porque los geógrafos empezaron a leerlos también. Y sin lo saber, algunos de ellos trataban del espacio muy más aprofundizado que los geógrafos. Refiero-me a Henri Lefebvre, muy leído en la geografía, en la sociología, en la historia. Michel de Certeau, Michel Foucault, y tenemos también los geógrafos Edward Socha y David Harvey. Harvey continúa muy Activo. muy vital, produciendo, haciendo conferencias en todos los lugares. Pero me gustaría llamar la atención, sobre todo con relación a Michel Foucault, porque fue traducido en Brasil una entrevista que él concedió a revista Herodot, el primer número de la revista Herodot, para el grupo liderado por Yves Lacorte. Y esta entrevista en Brasil fue traducida con el título de Sobre la geografía. La revista se llama Heródoto, ¿no? Para que una revista sí, Heródoto, de inspiración crítica. Los geógrafos preguntan a Michel Foucault, ¿por qué ha producido tanto y ha revolucionado la historia y no se ocupó directamente con la geografía? Si las temáticas con que viene trabajando, de visibilidad, de poder, de norma, de disciplina, tienen todo a ver con la geografía. Y Michel Foucault, muy fuertemente, dijo a los geógrafos: ¿quién les dice que los conceptos que yo trabajo no retiré de donde ustedes tiran? ¿Por qué tengo yo que trabajar? ¿Por qué tengo yo que me ocupar con la geografía? Que se ocupen ustedes. Pero en Brasil, Michel Foucault no fue tan bien recibido por los geógrafos porque tenía muchas críticas al marxismo y muchos geógrafos no le gustaban la irreverencia de Michel Foucault. Y estas reflexiones, de mi punto de vista, no avanzaron, mas podrían ter avanzado más. Si no hubiera quedado solamente en el marxismo de influencia del filósofo francés Louis Althusser. Tuve una influencia muy grande en el pensamiento geográfico brasileño, a veces no muy bien asumido. Las personas a veces hablan con conceptos, visiones de geografía que ecoan, lembran, acordan Althusser, pero no se dicen althuserianos. Es más o menos que quiero decir. Bien, el movimiento entonces de la geografía brasileña va a recibir mucha influencia de la Francia. El libro de Yves Lacorte fue leído antes de ser traducido para el portugués de Brasil, y también tuve mucha influencia de los Estados Unidos a partir sobre todo del marxismo desarrollado por David Harvey. Entonces, es una característica muy fuerte de esta geografía en este periodo, de la geografía brasileña. Y algunos geógrafos hicieron una adhesión a uno más de estas referencias: el marxismo, el estructuralismo, la teoría social crítica, sobre todo de los frankfurtianos, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, muy poco. Y hubo en este periodo algunos geógrafos que querían que la geografía se transformase también en una teoría social. En una teoría social del espacio.
Rui Moreira y varios otros fueron por este percurso. Ana Cristina, ¿conocen a todos esos sujetos, los colegas presentes? Conocen a Rui, conocen a Robert Morales, lo leen en general, sí. Sí, así sí. que lo conocen bien. Sí. Que colocan caras así de... Bien. No leen solo a Milton, leen también a Rogerio, también a Tonico, también a Rui. Entonces, como se dice en Brasil, estamos en casa. Estamos en casa. Bien. El movimiento también tuve algunos operadores teóricos. La supuesta, por supuesto, la inercia, la objetividad y la imparcialidad del espacio. Y Milton Santos, en un artículo de 1990, dijo que había que distinguir el espacio de los geógrafos de los espacios de los filósofos. Los espacios de los geógrafos de los espacios de los sociólogos. Algo que fue intentado también por Pierre Georges y también por Jean Brun en la Francia, en los años 1960. Bien. Había en este momento otra característica más. Un pensamiento binario, porque se buscaba la distinción entre espacio y territorio, como si estos dos conceptos pudiesen ser distinguidos completamente. Y contra este pensamiento binario se arvoró Milton Santos y varios otros, ¿no? No podemos separarlos de modo estanque en compartimentos cerrados. Cercados, ¿no? Otro trazo de este movimiento que alimentó la geografía, pero también las otras ciencias, son dos marcadores muy importantes. A idea de crisis de la ciencia. Y con la idea de crisis, la idea de crítica. La crítica debería ser el filo de la navaja. Filo de la navaja. De la navaja. Para hacer progresar la ciencia. Porque sin crisis y sin crítica, estaríamos delante del dogma y la ciencia no puede progresar con los dogmas. Tiene que cuestionar los dogmas científicos. No estoy diciendo los dogmas religiosos, pero tenemos también dogmas, pero no usamos este nombre de dogmas. Usamos un nombre de cánones. Aquellos textos, aquellos autores que son las autoridades máximas y que no pueden ser criticados, no pueden ser cuestionados. Tenemos los cánones. Yo no puse, pero pienso que este queda más claro. Bien. Este movimiento ha caminado, ha progresado, ¿no? Y juntamente con la necesidad de una teoría geográfica del Brasil, también había que hacer un refinamiento metodológico de los conceptos, pero de modo a integrarlos. Y Milton Santos vuelve del exilio al Brasil y descubre que no conocía el Brasil. No conocía el territorio brasileño. Entonces empezó a pensar que el territorio es muy importante para hacer hablar la nación. Entonces él fue proponiendo
algunas ideas. El país distorcido, las diferencias de medios en el territorio y la historicidad de estos medios. Y este geógrafo, a mi ver, de mi punto de vista, hace un gran giro. Porque va a decir, los medios en los territorios tienen también una historicidad. Entonces tenemos el medio natural, el medio científico y el medio técnico, científico e informacional. Y ha propuesto una periodización para estudiarmos el territorio. Miren qué cosa, a mí, de mi punto de vista, genial. Porque en la ciencia, cuando se hace una ruptura, lleva muchos años, porque las ideas tienen una... Voy a usar un paradoja. Paradoja. Las ideas tienen una fuerza de inercia. Cuando se cristalizan, es difícil romper con ellas. Bien. Milton Santos entonces va a decir, lo que nos importa es el territorio usado. Porque el territorio también no es un vacío, no es un mapa del Brasil, no es un dibujo. El territorio es vivo, pujante, y en el territorio están también las acciones humanas, los objetos técnicos, los objetos tecnológicos, la naturaleza en estado bruto o cambiado. Y esto que da la configuración territorial. Entonces el territorio usado es lo que nos importa. Publicó de sus últimos libros con María Laura Silveira, geógrafa argentina, que hoy, si estoy cierta, está en UBA, la Universidad de Buenos Aires. Sí, en la Universidad de Buenos Aires. Y estuve muchos años en Brasil. Bien, todos estos desafíos se ponían al pensamiento herdado, porque teníamos una idea, un concepto, un significado muy arraigado de territorio. Y había que quebrar, hacer una ruptura en esas ideas que la tradición científica nos lograran. Había que hacer esto de modo consecuente y como una búsqueda que no era una búsqueda de apenas un geógrafo, de solamente un geógrafo. Demandó que varios. Por esto Milton Santos dijo, yo empecé a buscar una teoría geográfica, pero no sabía hasta qué punto había progresado en esta búsqueda. Entonces, su herencia, su legado, fue un trabajo que tendremos que continuar. Bom, María Cristina. ya estoy caminando para... ¿no? Bueno, ya lo dijo de la influencia francesa, porque la epistemología francesa, uno de sus mayores exponentes, es muy conceptual. Muy conceptual. Este es un trazo muy característico de nuestro abordaje, que es esta preocupación de hacer una epistemología más conceptual
do que uma epistemologia mais centrada em la lógica, como foi com o Círculo de Viena, com a geografia teorética e quantitativa. ¿Sí? Depois, se não me compreende, eu puedo volver em outro momento quando empezarmos as questões. Porque este é traço muito importante que me gostaria de marcar. Bien, entonces essas configurações vou apontar solamente, já estou caminhando para a conclusão. Tuvieron uma travessia muito rica entre os fines do siglo XX y las 2 décadas iniciales del siglo XXI. Milton Santos ha puesto en destaque el retorno del territorio, ha organizado un evento en Brasil en la década de 90 del siglo XX que reunió varios intelectuales latinoamericanos, brasileños. De este evento se ha publicado 5 volúmenes de los anales de este evento llamado El Nuevo Mapa del Mundo. A conferencia de abertura de este evento, el Milton Santos denominó del retorno del territorio, para marcar una presencia con algo que era más o menos consensual, de que sin la globalización no había otra alternativa y que el territorio nacional no tenía ninguna importancia más. Esto es muy importante porque es un intelectual que tiene la noción de su lideranza y organiza junto con sus orientados un evento de esta magnitud como enfrentamiento de estas ideas consensuales, hegemónicas, de la victoria del capitalismo y de la globalización. Bueno, en este punto de las formulaciones de Milton Santos destaca-se sobre todo la relación entre territorio y técnica y la formulación histórica de la periodización de los medios. Pero otro geógrafo brasileño, Manuel Correa de Andrade, de la región nordeste, una región históricamente muy significativa para el territorio brasileño, empezó también a publicar más libros sobre nuestra formación, como la colonización moldó dio forma el territorio, del litoral, la ocupación pelo litoral y después para las regiones centrales. Los tipos de cultivo, la exploración de la tierra, la estructura fundiaria e incluso los problemas climáticos de estas regiones, del microrregiones en el nordeste, que sufrieron mucho con las secas. Pero las secas no fue un fenómeno natural. Tenía un componente social histórico por los modos productivos de explotación de la tierra del territorio. Bien, otro geógrafo importante que ya lo cité, Antônio Carlos Roberto Moraes, que fue profesor en la Universidad de São Paulo, ya infelizmente fallecido. Una otra geógrafa muy importante que yo tuve el placer de entrevistarla, Berta Becker, que se preocupó mucho con las fronteras y la Amazonía. Una mujer extraordinaria, una intelectual extraordinaria. Otro geógrafo muy importante, Paulo César da Costa Gomes, profesor. Permítame.
que publicó un artículo muy importante sobre la relación entre territorio y ciudadanía en lo caso canadense con las disputas entre las provincias. Y Rogério Haspert, que ya conocen. Otra mujer importante fue María Geralda de Almeida, una colega nuestra, fallecida hace poco tiempo, que ha trabajado mucho con los conceptos de identidad territorial, identidad cultural e identidad territorial. Otros geógrafos muy importantes que han se ocupado también de la temática territorial junto a los movimientos sociales: Bernardo Manzano Fernández, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, un estudioso de la cuestión agraria en Brasil, y Carlos Walter Porto Gonçalves, que no sé si lo conocen, pero... Tienen que leerlo en algún minuto. Sí. Tienen que leerlo en algún minuto. Yo voy a contagiarlos. Contágialos nomás. Bien. Entonces, para cerrar... El profesor Porto Gonçalves ha estado en Chile. Lo hemos traído, no aquí, pero ya sí, nos ha visitado. Un gran querido. Entonces, para cerrar esta charla por ahora, ves que hay una pluralidad de conceptos, de significados y sentidos para el territorio en la geografía brasileña contemporánea. Pero yo pienso que hay también en otros países, pero no me arriesgo a decirles porque no tienen sido objeto de mis investigaciones y no puedo hablar sobre ellos. Mas espero que con esta exponencia dé una idea de la pluralidad y de este percurso de los cambios del territorio, de esto que estamos llamando de giro territorial en la geografía brasileña. Es muy poco, pero que me perdonen los colegas brasileños si yo cometí alguna falta grave con ellos, o con sus obras, o con su pensamiento. Muchas gracias por la paciencia en oír mi portuñol. Espero que podamos conversar un poco más y yo tener la oportunidad de progresar con este portuñol. No, se entendió, fue perfecto. Un aplauso, Ana Cristina. Te agradecemos muy, muy profundamente. Yo en particular, algunos de estos temas a mí me interesan mucho los trabajos hace un tiempo y creo que Ana Cristina ha dejado algunos elementos que son bien polémicos. Yo creo que algunas de estas cosas en Brasil causarían polémica, pero son muy interesantes de ubicar y quisiera referirme a dos cosas, si tú me lo permites, Ana Cristina, antes de dar la palabra, solo para colocar contexto. Primero es comentarte a ti que esta discusión, al menos tres cosas de las que señalaste tienen impacto directo, y yo diría que los brasileños en general no estiman el impacto que ha causado la historia que ustedes tienen sobre estos conceptos en lo que ocurre en nuestros países. Yo diría que para el caso chileno ha sido bien emblemático desde la década, desde los años 2000-2001, cuando con el profesor Rodrigo Rocha, no está por ahí. Esta parte la podemos editar después. Nos robábamos algunos libros de otros países para traerlos a Chile porque estaba impedido de ser leída una parte importante de esta literatura en las universidades. En las grandes universidades del país, autores críticos o de la renovación crítica latinoamericana, porque nosotros no hablamos de renovación crítica brasilera, hablamos de renovación crítica latinoamericana, donde casi todos fueron brasileros, ¿ya?
Y aquel proceso de renovación crítica para nosotros fue muy importante y nos llegó con muchos años de tardanza, más de 20 años, ¿no? 20, 25 años, diría yo, de tardanza, y nos costó mucho que se pudiese abrir este fenómeno más plural de aproximación, en donde no estaba solamente el relato crítico de base marxista, ¿no? O sea, evidentemente fueron muchos los relatos que quedaron sin posibilidad de ingresar a la formación de geógrafos y también a la formación de profesores en historia y geografía. O sea, las dimensiones humanísticas, decoloniales, postcoloniales, culturalistas, en la geografía empezaron a ingresar recién en el año 2004, 2005, después de una intensa batalla, donde los brasileros fueron fundamentales para el desarrollo de esta apertura más plural. O sea que en el fondo teníamos más de una posibilidad de abordaje al campo de la geografía. Ese es uno de los primeros elementos que quería destacar. Un segundo que puede dar horizonte a esto es que Ana Cristina ha puesto especial énfasis en esta idea de un cambio, un giro entre lo que se concibió como el copamiento hegemónico del concepto espacio y la posibilidad de centrar el análisis, el trabajo, el estudio, la militancia, el trabajo político en las cuestiones relativas al territorio. Y esto se dio, efectivamente, se dio con mucha consistencia teórica. Yo diría, Ana Cristina, te agradezco porque fuiste muy ilustrativa en mostrarnos cómo es que efectivamente este giro además acabó con algo que para nosotros en Chile era muy, muy complejo, que era que como no existía teoría geográfica en Chile, nosotros importábamos la teoría que nos daban sociólogos, filósofos y lingüistas, donde el uso de la categoría territorial era un uso metafórico, no era un uso conceptual. Y eso fue muy complejo porque una parte importante de lo que nosotros podríamos llamar el giro territorial en Chile se dio a propósito de los significantes metafóricos que fueron instalados por cientistas sociales en la construcción de política pública. Entonces se hablaba del enfoque territorial. Entonces el enfoque territorial estaba en la Dirección del Trabajo, estaba en el Ministerio de Educación, la JUNGIT trabajaba con enfoque territorial, el Ministerio de Salud decía que sus políticas eran territoriales, y cuando los interrogabas acerca de qué es lo que era el territorio, no contábamos con mucho. Entonces, ha sido un trabajo, por eso que te agradezco, porque ustedes han tenido mucha influencia, pero a nosotros nos llegó todo esto muy tardíamente, ¿ya? Y llegó muy tardíamente, pero llegó muy plural también. Nos llegó muy, yo creo que eso es muy bueno en un minuto donde asistimos a esta idea de las cancelaciones para un lado y para otro, que podamos entender que con independencia de que todos nosotros tenemos posición, podemos debatir, ¿verdad? Y eso es importante y tenemos que defender los espacios de discusión plural, ¿verdad? Eso es importante, inclusive si no nos gustan las otras miradas, ¿verdad? Así que agradecido el marco, ni te explico hoy día cómo el territorio copa el lenguaje de los ciudadanos chilenos. La gente va, representa a alguien y dice, tengo que volver a mis territorios, porque entonces los territorios autorizan, los territorios son receptores de las políticas públicas, los territorios legitiman las prácticas sociales, etc. Así que, bueno, ese es un marco general. Damos espacio para unas preguntas, ¿les parece si vamos juntando de a tres y le hacemos las preguntas a la profesora? O sugerencias, o comentarios, o cualquier cosa. No se pongan tímidos ahora, ¿no? Con toda la... Bueno, es una pregunta que no sé si va tanto aquí para la profesora o para usted, en el sentido de que usted estaba hablando antes de que en Chile, a nivel de políticas públicas, existía toda esta idea del territorio, pero que a la hora de consultarle a las personas implicadas en estas políticas públicas no tenía una real idea del trasfondo conceptual de lo que es el territorio. En este sentido, ¿cómo permeó la idea de territorio como en el gobierno chileno, siendo que en última instancia no había un piso como conceptual o académico que lo haya permitido? ¿Te parece si lo orientamos hacia la experiencia brasilera y después nosotros conversamos y profundizamos?
La pregunta... Sí, yo comprendí. Si la categoría territorial conceptualmente, por ejemplo, para el caso de las políticas públicas. Sí, yo puedo hacer un... Va a hacer eso. ¿Tu nombre, por favor? Me llamo Andrés Sepúlveda. Andrés. Entonces, ese es un punto muy importante que yo no puedo contestarle con relación al Chile, pero puedo hacerlo pensar el territorio como espacio de gobernanza. Porque es el territorio como espacio de gobernanza que impulsiona esta idea de las políticas públicas. Y en Brasil hacemos algunas distinciones. Hay políticas públicas que no son políticas territoriales, pero hay políticas que son esencialmente territoriales, porque cambian el territorio. Y esto se da con mucha fuerza, sobre todo con los movimientos sociales de los pueblos originarios o de los pueblos tradicionales. En Brasil, un ejemplo muy bueno refiere a las comunidades quilombolas, que son descendientes de negros esclavizados, está cierto. Esto solo para que comprendas que hay políticas públicas, más hay sobre todo políticas territoriales, incluso en las políticas públicas, pero no con este nombre, porque el gobierno concibe estas políticas públicas y el territorio como espacio de gobernanza. Muchas gracias. Sí, entiendo. Sí. Ahora, Sofía. ¿Te produció esto, Valpeda? No, yo quería hacer una consulta con respecto a cuando hablamos de identidad territorial que se mencionó un momento. ¿En qué punto, de qué manera podemos ver la relevancia del estudio de la identidad territorial? ¿Cómo, en qué modificaciones o qué se pudo ver a través del estudio de identidad territorial? ¿Cuál fue el impacto en realidad que tuvo dentro de la sociedad latinoamericana en este caso? Eso. A inclusão do conceito de identidade territorial, ele tuvo, quanto que ele emergiu, qual que foi a importância dele, se você logra reconhecer onde que ele aparece e qual é que é o impacto que ele tem. Sí. Bien, el impacto tiene... En Brasil hay una caracterización de las diferencias identidades culturales y territoriales del pueblo brasileño. Me refiero a las comunidades Calunga porque tiene derecho a parcelas del territorio brasileño. Los quilombolas tienen derecho. Los pueblos riberiños que viven en determinadas regiones, las comunidades indígenas, los seringueros, que son los que viven de extraer el líquido del árbol para hacer borracha. Sí, conozco. ¿Sí? Cuando el gobierno es presionado a hacer demarcaciones de tierras para los indígenas, para los quilombolas, el tema de la identidad territorial y de sus derechos emerge con mucha fuerza. Es en este punto que se ve las disputas territoriales, los conflictos territoriales y cómo el gobierno resuelve estos conflictos. En la mayoría de los casos,
los gobiernos pasados reprimían estos movimientos. El último gobierno del Brasil, en los últimos 4 años, dijo que no demarcaría un palmo de tierra para los pueblos indígenas. Pero las mineradoras, el garimpo, clandestino, pero también profesional, casi ha extinguido comunidades indígenas que estaban muriendo de hambre, sin salud, sin vacuna. Entonces, en estos momentos es que se ve cómo el gobierno, el Estado, lida con el territorio, como lida con los conflictos, y las leyes que propone para resolver estas cuestiones. ¿Comprendes? La cuestión de la identidad pasa por dos líneas. El gobierno puede decirle que tú eres un mapuche y ustedes pueden no se identificarse como un mapuche, pero si en la ley tiene que ser mapuche para acceder a la tierra, vas a aceptar esto como una identidad territorial, mismo que no sea la tuya. ¿Comprendes? Bien, alcanzó a choque Sí, una se entiende idea. perfecto. Sí. Se refería a todas esas prácticas extractivas, algunas normalizadas, profesionales, otras más oficiales, no formales, clandestinas, que se desarrollaban y que destruyeron la Amazonía y varias comunidades indígenas, ¿no? Sí. Entonces, el anterior gobierno señaló que no iba a realizar ningún tipo de distribución de tierras, ni tampoco ningún tipo, por eso no hablaba ni siquiera una palma de demarcación asociada a identidades que reclaman, digamos, su correspondiente territorial. Y las zonas quilombeiras, solo para que la gente que no conoce, recuerden que son esos asentamientos que tuvieron su origen en la fuga de esclavos, ¿no es cierto?, y que después se fueron consolidando y que hay prácticas territoriales para, de alguna forma, integrarlas, comunicarlas, asistirlas en términos de infraestructura, etc. ¿Sí? ¿Hay alguna otra, o algún comentario? Vamos aquí. Vamos. Hola. Hola. Me llamo Bastián. Mi consulta está como un poco más ligada al concepto de territorio, como en este resurgimiento de territorio. Y me estaba preguntando si hoy día, en nuestro presente más descriptivo de lo que estamos viviendo en este recambio de conceptualización geográfica, es necesario como tener en nuestro enfoque, o de quien quiera enfocarse en el estudio, separar la espacialidad de la territorialidad, o podemos verlo aún ahora como un concepto conjunto, porque estábamos hablando hace un rato de esta hegemonía de la espacialidad en la descripción de la geografía. Ahora estamos viendo el resurgimiento de la territorialidad. Entonces mi pregunta está en si es necesario como abarcarse en una u otra, o podemos verla relacionadamente, porque muchas veces me doy cuenta de que los efectos puntuales de un territorio están muy ligados a las causas que provocan la espacialidad completa de lo que estamos viviendo en un gobierno, en una tendencia política, en un poder hegemónico. Entonces, esa es mi consulta. ¿Hay que necesariamente separarlos, o podemos desarrollar hoy día una teoría conjunta? ¿Podemos pasar la próxima y Sí, responder todo juntamos todas. en conjunto? Exacto. Vamos bien. Hola, yo soy Vinca. Bueno, mi pregunta también va específicamente a cuando se nombró la invisibilización de los conceptos de región y territorio. Si es que hay ahí algún tipo de puente entre ambos conceptos, porque yo actualmente me encuentro investigando el libro de clases de octavo básico de Chile, del Estado. Ah, sí, yo entendí. Y en una de las unidades se pasa como territorio y sociedad chilena, pero en verdad el territorio queda muy desplazado y se habla mucho de la región. Y de la región de una parte muy física, como flora, fauna,
entra lo social en costumbres y cosas más así. Y he intentado ahí ver cómo puedo como yuxtaponer al final el territorio dentro de este espacio. Entonces, si es que hay alguna relación o algo como que se pueda hacer un clip para yo poder profundizar por ahí. Esa es mi pregunta. Sí. Gracias, Finca. Tenemos al fondo Lucas. También. No, sí, no, la última. Después ayúdame a no olvidar. No, lo que no. han Tengo preguntado. claro. Bueno, Dale, bueno, me llamo Lucas y mi pregunta va más dirigida hacia qué es lo que el concepto o idea de territorio nos puede brindar como ayuda hacia como la lucha, por ejemplo, como usted mencionaba, de los pueblos indígenas en Brasil. Y también para quizás como ayudar un poco a como dónde quiero que llegue mi pregunta, me quedó marcado lo del geógrafo Carlos Gonçalves, Sí. que lo leí un poco aprovechando en el celular, y él era un geógrafo activista que luchaba por los pueblos indígenas en el Amazonas. Sí, Y él, entonces más o menos quería como saber eso, qué ayuda nos puede brindar la idea o el concepto de territorio para esa lucha, por ejemplo, los pueblos indígenas en Brasil y ojalá también acá en Chile también. Oye, Lucas está en primer año de la carrera y ya se leyó a Porto González, ¿eh? Está espectacular, está ya aprobado, ya te vamos a dar el título ya. ¿Sí? No sé, Bueno, ¿sí? voy a intentar ser sintética. Yo pienso que no podemos separar el concepto del territorio de espacio. Un punto importante es que el concepto de territorio de la ciencia a veces no es lo mismo de los pueblos. Porque a veces los pueblos dicen, estamos luchando por nuestra tierra, que es ancestral, y no de la academia. Decimos territorio porque para nosotros la tierra es un objeto de disputa y el territorio es una arena política. ¿Comprendes? De mi punto de vista, siempre que nos referimos al territorio para los pueblos tradicionales, las comunidades originarias, tenemos que primero ponernos de acuerdo con que ellos digan sobre sí mismos, cómo se identifican, cómo perciben el conflicto, ¿comprendes? Porque si no hacemos este cambio, no logramos comprender los sujetos con los cuales trabajamos como cientistas sociales. ¿Comprendes? Esto para mí es esencial. Porque podemos poner nuestro discurso en la boca del otro que no son los mismos. Y en ese sentido, ferimos la autonomía del otro, de ser como quiere, de identificarse como quiere, y no como la academia, el intelectual, Y o la L que son, lo que él es, lo que es. Bien, sobre el concepto de región. Es muy, muy difícil porque la región también puede servir como espacios de gobernanza. En Brasil, por ejemplo, tuvimos varias divisiones regionales a lo largo de la historia del país. Yo pienso que es imposible dar cuenta del concepto de región solamente por los aspectos naturales. Yo, haciendo la travesía
de Punta Arena hasta Puerto Montt, después de Puerto Montt a Santiago, cuando estuve en Chile hace más de 20 años atrás. Me deparé en Puerto Montt con cargueros que exportaban madera para el Japón y había montañas de Astillas. en Puerto Montt. Después también la mineración, ¿comprendes? Entonces el territorio no perdió sus características regionales. Pero en cada caso en Chile, pienso que tiene que llamar la atención de los niños para estos aspectos, porque hay aspectos naturales, mas hay también la forma de explotación de estos recursos. Yo pienso que por ahí hay un camino que tal vez pueda buscarlo. Porque la región no desaparece porque tiene esa carga muy fuerte, lo que lo Vidal de la Blache, otros geólogos llamaron de géneros de vida. Parece que los géneros de vida desaparecieron, pero tenemos que nos preguntar si realmente desaparecieron, porque puede ser que ainda estén muy vivos, o tal vez no sea ese el concepto mejor para exponer la realidad del Chile, pero tenemos que pensar y buscar un camino. Mas seguramente la región tiene una fuerza muy grande todavía. Bien, Lucas, yo olvidé Gonzalo. de la pregunta de Lucas. Sí, sí, claro. Se o uso do conceito de território ele pode ajudar para fazer conquistas de ordem social, tal como foi para Walter. Sí, entonces Carlos Walter tiene una obra con muchos elementos ricos en este sentido, porque ha conocido Chico Mendes, ha actuado con los pueblos seringueros, ¿no? Mas también ha hecho muchas incursiones por la América Latina y así engajado en esta. Yo pienso que el mayor desafío es comprender que hay en esta propuesta una militancia científica, que la ciencia está a servicio de una lucha política y el territorio es parte de esa lucha, de acuerdo con las características de los sujetos. ¿Comprendes? En cada caso hay que ver las formaciones sociales de los sujetos que está a investigar. Lo que quiero decir, no es posible pegar solamente la teoría, el concepto de Carlos Walter y aplicar en campos distintos sin ninguna consideración. ¿Comprendes? No sé si mi respuesta, Sí, si mi contestación va a quedarse satisfecho, pero yo pienso que la teoría y los conceptos solo tienen sentido si hay una conexión con los sujetos. Esto también es un tema que estoy estudiando. No estoy investigando, mas inicio a investigar, que es una virada en las ciencias humanas que algunos historiadores de las ciencias tienen llamado de el imperio del sentido, que las ciencias humanas empezaron a se preocupar
con los sentidos de las ciencias humanas, los sentidos de los sujetos. ¿Comprendes? Yo pienso que en esta formulación, el imperio de los sentidos en las ciencias humanas es muy fecundo y a partir de ello podemos hacer otros giros. Porque ahora, Lucas, el concepto de clase social, de luta de clases del marxismo, no es suficiente para los sujetos que tenemos que comprender en las ciencias humanas y sociales. Tenemos que comprender el movimiento feminista, tenemos que comprender el movimiento LGBTQIA+, tenemos que comprender el racismo y cómo combatirlo, porque también tiene una dimensión territorial en Brasil y esto es muy, muy, muy claro. Y pienso que ahí hay una riqueza muy grande para progresarmos en las ciencias humanas. Y yo, por ahora, puedo decirte esto. Igual pueden abordar a la profesora apenas salga de aquí, digamos, y requerir más consulta. Agradecemos a Ana Cristina otra vez con un fuerte aplauso. Insisto, es un gran honor tenerte aquí. Gracias a Eliana que posibilitó este encuentro con Ana Cristina. Y dos cosas, aprovechar de agradecer a todas las personas, al equipo de asistentes profesionales del Departamento de Medios que nos privilegian con este soporte y registro. Yo les brindaría un aplauso a ellos también porque se hacen mucho trabajo para que nosotros podamos hoy día compartir a la facultad, ¿no es cierto?, con su decanato, a la dirección del departamento, a los estudiantes del Alberto Hurtado que vinieron. Esta siempre es su casa, así que pueden venir cuando quieran. De la USACH también, hay estudiantes de la USACH, gracias también por venir. Y una cosa importante, perdón. Quería agradecer a Eliana también. Perfecto. ¿Ah? Sí. ¿Quién? A Eliana. No, si Eliana fue la primera que agradecí. Sí, yo tengo que agradecerla. Sí, tenemos que agradecerte conjuntamente. Sí. Y una última cosa, la próxima semana es la tercera sesión de este ciclo de este año del Hans Steffens. La próxima semana viene el profesor Michael Hanke, que es un profesor de la Universidad de Heidelberg, que viene trabajando temas de gobernanza. Entonces todos los temas se han ligado. La semana pasada tuvimos los desafíos de información espacial, hoy día los temas más teóricos, y ya la próxima semana vamos a estar trabajando sobre cómo se trabajan los incendios forestales con los desafíos de gobernanza, ¿verdad? Que está todo pasando ahí. Y él viene trabajando muchos años en Chile, así que en Chile, en Colombia y en Alemania, entonces tiene una mirada comparada. Va a estar la próxima semana, están todos cordialmente invitados. Gracias, querida Ana Cristina, y gracias a todos por la presencia. Gracias a ustedes.